Mi hijo me quitó la casa a mi nombre para protegerla y luego la vendió. Cuando lo perdió todo en el juzgado, yo ya tenía otra. Voy a contarles algo que llevo 3 años cargando sola, porque si no lo suelto en algún lugar donde nadie me conozca, creo que me voy a enfermar de verdad. No de esas enfermedades que uno tiene y que dan lástima. Me voy a enfermar de adentro, de esa rabia que se pudre cuando no la sacas, que te roba el hígado, que te roba el sueño a las 3 de la mañana y te hace quedarte mirando el techo con los ojos abiertos, como si el techo fuera a explicarte algo. Tengo 68 años. Me llamo Esperanza. Aunque en los últimos años he tenido poca, enviudé hace 12 de un hombre bueno, Manuel, que me dejó 3 hijos, una casa y un hombre honrado en el barrio. El hombre más ordenado que conocí en mi vida, pagaba sus deudas, doblaba la ropa, nunca habló de más cuando murió. La gente del barrio dijo que éramos una familia ejemplar. Yo me tragué el orgullo porque no soy mujer de presumir, pero sí lo creía. Lo creía de verdad. La casa donde viví 41 años era una propiedad pequeña pero digna, 4 cuartos, patio de tierra con una bugambilia que planté yo misma. Cuando llegamos de recién casados, una cocina con azulejos blancos que Manuel puso a mano un verano entero. No era lujosa, pero era nuestra, a mía firmada a mi nombre cuando Manuel murió, porque así lo dejó él en sus papeles, con su letra de escuela vieja y sus firmas de hombre que sabía lo que hacía, tenía 3 hijos. Tengo, mejor dicho, aunque ahora esa palabra me sabe rara en la boca, Rodrigo el Mayo Ere, el que estudió leyes, estudió 2 años de leyes, luego se cambió a administración, luego a negocios sin Mayo Ere título, pero siempre con ese porte de hombre que sabe en el favorito. El que desde chico supe que yo veía diferente, aunque me negué a admitirlo durante décadas. Era el que me llamaba más, el que llegaba a visitarme sin avisar, el que se sentaba a tomar café y me contaba sus planes con esa voz de hombre seguro de sí mismo, que a mí me llenaba algo por dentro que no sé nombrar bien en un hueco. Quizás un hueco que dejó Manuel cuando se fue. Claudia, la del medio, silenciosa, trabajadora, casada con un hombre callado que trabaja en una ferretería. Ella siempre estuvo en segundo plano, siempre, y lo más triste es que yo lo permití, sin darme cuenta, porque Rodrigo era más brillante, más presente, más locuaz. Claudia me regalaba cosas prácticas en mi cumpleaños en calcetines, crema para las manos, una vez un colador de cocina. Rodrigo me regalaba planes, ilusiones, palabras. Y yo, idiota de mí, siempre valoré más las palabras. Y Ernesto, el chico, el que nunca terminó nada, el que tuvo 4 trabajos en 2 años, el que se peleó con Rodrigo cuando eran adolescentes por un par de tenis y no se volvieron a hablar bien en años. Ernesto vivía lejos, en el norte del país, con una mujer que a Rodrigo no le caía bien y que por lo tanto tampoco me caía bien a mí, porque yo veía el mundo con los ojos de Rodrigo sin saberlo. Eso me avergüenza escribirlo, pero es verdad. El asunto comenzó hace 4 años, cuando me caí en el baño. No fue una caída dramática. Me resbalé con el tapete de hule que tenía desde los 90 y me golpeé la cadera derecha contra el borde de la tina. Me quedé en el piso un rato, sola, mirando los azulejos blancos y pensando en lo pequeña que me sentía. Tenía 64 años y estaba en el piso de mi baño sin poder levantarme. Llamé a Claudia primero porque era la que vivía más cerca, pero no contestó. Llamé a Rodrigo y en 20 minutos estaba en la puerta. Eso lo recuerdo con una claridad
que duele. La llave girando en la cerradura, sus pasos en el pasillo, su voz diciendo, «Mamá, mamá, ¿dónde estás?». Con esa urgencia que me hizo sentir que importaba. Me levantó, me llevó a urgencias, se quedó las 5 horas que duramos ahí sin quejarse, sin mirar el teléfono más de lo necesario. Fractura menor, nada serio, me dijeron. Pero Rodrigo salió de ahí con una preocupación instalada en la frente que no se le quitó en semanas. Empezó a llamarme todos los días, a visitarme los fines de semana, a revisar que la casa estuviera bien, a señalar cosas aunque el calentador hacía un ruido raro, que la instalación eléctrica era vieja, que el techo del cuarto de atrás tenía humedad, todo verdad. Por cierto, la casa tenía años y tenía sus achaques como yo misma, pero la forma en que él lo señalaba tenía algo que yo entonces no supe leer. A una urgencia suave, un alarmismo cuidadoso, como quien pone la olla a fuego lento. Un día, como a los 3 meses de mi caída, me dijo que quería hablar conmigo de algo serio. Me senté frente a él en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos desayunado 1000 domingos, y él me dijo, con esa voz pausada que yo tanto admiraba, que le preocupaba mi seguridad, que la casa era vieja y que si algo me pasaba, él no podría actuar rápido porque legalmente no tenía ningún poder. Que si yo me enfermaba, de verdad di algo serio y necesitaba que alguien tomara decisiones, nadie podría hacerlo sin papeles firmados. Que era mejor prevenir. Le pregunté qué me estaba proponiendo. Me explicó el poder notarial. Me dijo que no era para quitarme nada, que era solo para que él pudiera actuar en mi nombre si yo no podía, para gestionar trámites, para emergencias. Me lo explicó con palabras sencillas, con paciencia, con esa calma de hombre que ha pensado todo 2 veces. Me preguntó si confiaba en él, ¿eh? Le dije que sí, por supuesto. Era mi hijo. Me dijo que entonces no había nada que temer, que era un trámite de rutina que hacen muchas familias con adultos mayores. Lo que no me dijo, lo que no me explicó con esa misma claridad, era que el poder notarial que me llevó a firmar incluía facultades para actos de dominio. Esas 3 palabras que yo no supe leer entonces, pero que aprendí después como quien aprende el nombre de su enfermedad, actos de dominio, que en términos legales significa que él podía vender anteran, ferir an disponer ande mi casa a mi nombre, sin necesidad de que yo estuviera presente en ningún momento posterior. Fui con él al notario. Era un hombre de unos 50 años, serio, con lentes, que habló rápido y me explicó los documentos con la misma prisa cansada de quien hace eso 10 veces al día. Yo asentí en firme, puse mi huella digital. Rodrigo estaba a mi lado, con la mano en mi hombro, diciéndome que era lo correcto. Salí del notario sintiéndome una madre responsable, sintiéndome querida. Eso fue en octubre. Para el siguiente julio, mi casa ya no era mía. Eso es lo que más me duele cuando lo pienso. ¿En cuánto tiempo pasó sin que yo supiera? Rodrigo siguió llamándome, siguió visitándome. Yo seguía viviendo en esa casa sin sospechar nada, cocinando en mi cocina de azulejos blancos, regando mi bugambilia, durmiendo en mi cama. Fue Claudia quien me lo dijo. Llegó un sábado por la mañana con una cara que nunca le había visto tan pálida, con los labios apretados. Se sentó frente a mí y me puso sobre la mesa unos papeles que ella había conseguido, no sé cómo, no sé por qué, pero que mostraban que mi casa, la propiedad registrada a nombre de Esperanza Villanueva, viuda de Ramírez, había sido transferida a un comprador privado hacía
2 meses y que la operación la había firmado en mi nombre mi hijo Rodrigo. Me quedé mirando los papeles. Luego miré a Claudia. Luego los papeles otra vez. Me acordé de los azulejos blancos que Manuel puso ese verano. Me acordé de la bugambilia. Me acordé de la mano de Rodrigo en mi hombro dentro del notario. No lloré. Eso me sorprendió. Pensé que iba a llorar, pero no. Lo que sentí fue algo más frío que el llanto, algo que se instaló en el centro del pecho como un bloque de hielo y que desde ese día no se ha movido del todo. Le llamé a Rodrigo esa misma tarde. Contestó al segundo timbre, con su voz de siempre. Le pregunté directamente, ¿vendiste mi casa? Hubo una pausa, solo una, y luego me dijo que sí, que lo había hecho, que me iba a explicar todo, que había sido por mi bien, que el dinero estaba siendo reinvertido en algo más seguro para mi futuro, que yo no entendía de estas cosas, que él lo había pensado muy bien, que era para protegerme, para protegerme. Esa frase todavía me zumba en los oídos como un mosquito que no encuentras en la oscuridad. Le dije que viniera vino al día siguiente. Se sentó en mi sala, frente a mí, y me explicó, con esa misma voz, pausada, con esa misma seguridad. Me dijo que la casa era vieja y que en el mercado inmobiliario actual valía más de lo que yo creía, y que había conseguido un buen precio, y que con ese dinero iba a invertir en un negocio que nos iba a beneficiar a todos, que en unos meses iba a multiplicarse y yo iba a vivir mejor que nunca. Me habló de rendimientos, de porcentajes, de un socio confiable. Me habló como hablan los hombres que saben cuando quieren que una no sepa. Le pregunté dónde estaba el dinero. Me dijo que ya lo había comprometido en la inversión. Le pregunté si podía recuperarlo. Me dijo que no de inmediato, pero que en unos meses, cuando el negocio madurara. Le pregunté ¿en qué negocio? Empezó a hablar de algo relacionado con importaciones, con un almacén, con un proveedor del norte, nada concreto, nada que yo pudiera tocar o ver. Fue en ese momento sentada en mi propia sala de una casa que ya no era mía, escuchando a mi hijo explicarme por qué había vendido lo único que me quedaba de Manuel, cuando sentí que el piso se abría no de miedo, de algo peor de entender que había sido tonta durante años, que había construido sobre arena, que el hijo que yo creía que me quería más me había visto como una herramienta, no como una madre. No grité, no me levanté de la silla. Me quedé quieta y lo escuché hasta el final, y cuando terminó, le dije con la voz más tranquila que he usado en mi vida, necesito que te vayas. Lo que pasó después de que Rodrigo se fue de mi casa ese domingo fue una espiral que todavía me cuesta ordenar en la mente. No porque no lo recuerde, lo recuerdo todo. Lo recuerdo con esa precisión cruel que tienen las cosas que te rompen. Lo que me cuesta es encontrar el orden en el que hablarles de todo lo que sucedió al mismo tiempo, porque el dolor no llegó en fila, llegó de todos lados. Primero fue la familia. Rodrigo no se quedó callado. Eso tendría que haberlo previsto, pero en ese momento no lo hice. Tenía la ingenuidad de pensar que él sentiría, aunque fuera un poco de vergüenza, que se recogería, que dejaría que yo procesara las cosas en paz, error al día siguiente de irse de mi casa. Ya había hablado con los 2 primos mayores de mi lado de la familia, con mi cuñada Bertha, con el compadre Aurelio que conoce a todo el mundo en el barrio y con su versión de los hechos. Su version. Me enteré a través de Claudia que llegó por la tarde con esa cara de quien tiene que dar
malas noticias. Me dijo que Rodrigo estaba contando que yo estaba confundida, que la caída del baño me había dejado afectada de la cabeza, que él había tomado las decisiones con mi pleno conocimiento y acuerdo, que el problema era que yo ya no recordaba bien las cosas, que la vejez me estaba cobrando factura, que yo estaba senil. Eso fue lo que dijo mi hijo, que su madre estaba senil. Siéntense con eso un momento. Que el mismo hombre que me llevó al notario, que me puso la mano en el hombro, que me explicó los documentos con su voz de hombre, bueno, ahora le decía a toda la familia que yo no estaba en mis cabales, que no recordaba haber autorizado nada, que me estaba inventando una traición que nunca ocurrió. Y lo peor, la gente le creyó, no todos, pero sí suficientes. El compadre Aurelio me llamó con ese tono de pena ajena que tienen los hombres cuando no saben qué decir, pero sienten que deben decir algo en espera. Tú sabes que Rodrigo siempre ha sido muy responsable. Él no haría algo así con mala intención. Quizás hubo un malentendido en mi cuñada Bertha. Directamente no me llamó. El silencio de Bertha me dijo todo. Rodrigo había construido su reputación durante décadas. El hijo responsable, el exitoso, el que se hacía cargo. Yo misma había contribuido a construirla contándole a todo el mundo lo mucho que se preocupaba por mí. Ahora, esa reputación era una pared contra la que mis palabras rebotaban sin hacer mella. Eso es lo que nadie te cuenta del abuso familiar, en que cuando el que te lastima es querido y respetado, tú eres la que queda en duda. Que el peso de la prueba cae del lado equivocado, que tienes que demostrar tu propia lucidez antes de poder demostrar la traición del otro. Pasé 2 semanas que fueron las más humillantes de mi vida adulta. Personas que me conocían de 30 años atrás, hablándome con esa delicadeza exasperante de quien cree que está hablando con alguien que no entiende bien. Mi comadre Rosario vino a visitarme y me preguntó 3 veces si había desayunado. Como si eso tuviera que ver con algo. Me dieron ganas de gritarle que lo que me había pasado no era demencia senil. Era un robo, que la diferencia es importante. Ernesto, el chico, el que vivía en el norte, me llamó cuando se enteró. Fue la primera vez que hablamos de verdad en años, no de esas llamadas rápidas de cumpleaños. Me llamó y me dijo: mamá, yo te creo en 4 palabras. Lloré durante 20 minutos después de colgar, porque nadie más me las había dicho todavía. Ernesto quería venir. Quería confrontar a Rodrigo. Quería arreglar las cosas como arreglan los hombres cuando se ponen de ese modo, con los puños o con las palabras fuertes o con alguna combinación de ambas. Le dije que no, que esperara. No sé por qué lo dije. Algo dentro de mí, ese instinto frío que se había instalado en mi pecho desde la tarde de los papeles, me dijo que los gritos no me iban a devolver nada. Mientras tanto, seguía viviendo en la casa. El comprador todavía no había tomado posesión. Rodrigo, al parecer, le había dado algún plazo de entrega. Yo vivía en mis 4 cuartos, sabiendo que ya no eran míos, mirando los azulejos blancos que Manuel puso ese verano, regando la bugambilia que nadie más iba a regar cuando me fuera. Había algo de grotesco en eso. En seguir en el espacio que te robaron, esperando que alguien llegue a cobrarte lo que ya pagó. Fue Claudia quien me habló de la abogada. No era una abogada de bufete grande,
de esas con oficinas en torres de cristal. Era una abogada de oficio que trabajaba en un programa de la municipalidad para adultos mayores, víctimas de violencia patrimonial. Claudia la había buscado sin decirme nada durante días mientras yo me hundía en mi propio silencio. Mi hija callada, mi hija del colador de cocina, la que siempre había estado en segundo plano, fue la que encontró la salida. Se llamaba la licenciada Fuentes. Era joven, más joven de lo que yo esperaba, con el cabello recogido y unos anteojos redondos que le daban un aire de estudiante aplicada. Nos reunimos las tres en la oficina pequeña de la municipalidad, con una mesa de fórmica y una planta plástica en el rincón, y ella escuchó todo lo que yo tenía que decir sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé, me dijo: señora Esperanza, lo que usted escribe tiene un nombre legal y un camino de solución, pero necesito que sea honesta conmigo. ¿Usted leyó el poder notarial antes de firmarlo? Le dije la verdad: no. No lo leí, o lo leí, pero no entendí lo que leía. Que el notario habló rápido y que yo confiaba en mi hijo. Ella asintió sin juzgarme. Me explicó que eso era exactamente el problema y también exactamente la solución. Que un poder notarial obtenido mediante engaño, es decir, cuando quien lo firma no comprende el alcance real de lo que está autorizando porque la información fue ocultada o distorsionada intencionalmente, puede ser impugnado por vicio del consentimiento, que hay jurisprudencia en eso, que no era un camino sencillo, pero que era un camino. Le pregunté cuánto tiempo tomaría. Me dijo que no podía prometerme plazos, pero que haría todo lo posible. Le pregunté si teníamos posibilidades reales. Me miró directamente y me dijo: ¿Ansí usted está dispuesta a pasar por el proceso? Sí, afirmé con ella esa misma tarde. Lo que siguió fueron meses que me envejecieron de una manera diferente a como envejece el tiempo. Fue el proceso legal, las declaraciones, los documentos, los peritajes. La licenciada Fuentes solicitó los registros del notario, solicitó grabaciones de circuito cerrado de la notaría para establecer cuánto tiempo duró la explicación de los documentos y si hubo terceros presentes que pudieran hablar. Localizó a la secretaria de la notaría, una mujer joven que recordaba el día porque yo le había parecido muy nerviosa y porque Rodrigo había llevado los documentos ya preparados y había pedido que el proceso fuera rápido. Ese detalle pequeño, aunque Rodrigo había pedido que el proceso fuera rápido, la licenciada Fuentes también solicitó registros bancarios que mostraran el movimiento del dinero de la venta. Y fue ahí donde el cuadro empezó a complicarse para Rodrigo de una manera que él claramente no había previsto. El dinero, el que supuestamente estaba siendo reinvertido, había pasado por 3 cuentas diferentes en menos de 6 semanas. Una parte había ido a pagar deudas personales de Rodrigo, deudas que yo no sabía que existían en una tarjeta de crédito con saldo importante, un préstamo con una financiera, algo que la licenciada identificó como probable deuda con un particular. El socio confiable y el negocio de importaciones eran, en el mejor de los casos, especulativo. En el peor, una historia que Rodrigo se había inventado para explicarme a mí por qué el dinero ya no estaba. No había inversión, no había negocio madurando, había deudas pagadas y dinero gastado. Cuando la licenciada me presentó ese análisis, sentada en la mesa de fórmica con la planta plástica al fondo, no sentí satisfacción.
Ojalá hubiera sentido satisfacción, habría sido más limpio. Sentí esa cosa rara que sientes cuando confirmas algo que ya sabías, pero que no querías saber. Como cuando el médico te da el diagnóstico que sospechabas y en lugar de aliviarte por tener nombre para lo que sientes, lo único que piensas es que, ojalá, hubieran podido decirte que no era eso. Mi hijo me había robado no por descuido, no por un error de cálculo, me había robado porque necesitaba el dinero y porque calculó que yo no iba a poder o no iba a querer pelear. Calculó mal en lo segundo. Rodrigo fue citado por primera vez ante el juez a los 4 meses de que la licenciada presentó la demanda. Llegó con su propio abogado, un hombre con traje gris que costaba más que mis muebles. Llegó con una actitud de hombre que está seguro de que todo es un malentendido, que se va a resolver pronto. Llegó, según me contó la licenciada después, con documentos que demostraban que yo había dado mi consentimiento pleno y que el poder notarial era válido. Lo que no esperaba Rodrigo era lo que la licenciada tenía preparado para ese día. El testimonio de la secretaria de la notaría, los registros de tiempo de la sesión, el análisis del lenguaje del documento versus la explicación que yo había recibido. Un perito en capacidad de comprensión en adultos mayores que declaró que el documento, tal como estaba redactado, requería de formación legal básica para entender su alcance total. Y sobre todo, a los movimientos bancarios que contradecían la historia de la inversión y mostraban en negro sobre blanco a dónde había ido el dinero de mi casa. El abogado de traje gris no esperaba nada de eso. La audiencia se extendió. Rodrigo salió de ahí con una cara que yo nunca le había visto y que no me alegró verle en la cara de un hombre que acaba de entender que el piso se mueve. Pero eso no fue el golpe final. El golpe final tardó más en llegar y cuando llegó fue más silencioso de lo que yo esperaba. Las venganzas de las películas son ruidosas y dramáticas. La justicia real, la que te devuelve algo, aunque sea una parte de lo que perdiste, es silenciosa como el agua que va desgastando la piedra. 3 cosas pasaron en esos meses que quiero contarles, porque cada una me enseñó algo diferente sobre lo que significa perder y recuperar. La primera, Claudia y Ernesto se juntaron por primera vez en años, verdaderamente juntos, no en la misma mesa fingiendo que todo está bien, sino juntos de verdad, hablando de lo que había pasado, de lo que siempre había pasado, de cómo los dos habían sido invisibles mientras yo construía al mito de Rodrigo. Fue una conversación que ninguno de los dos me contó directamente, pero de la que sé por fragmentos, por silencios, por el modo distinto en que empezaron a tratarse. Algo se reparó entre ellos que yo llevaba décadas rompiendo sin saberlo. Eso no me lo va a devolver el juicio. Eso es lo que aprendí sobre el costo real de los favoritismos, que no solo lastimas al favorecido, que también fracturas a los otros. Y luego te preguntas, ¿por qué la familia no funciona? La segunda, ay, me enfermé, no de la cabeza, como decía Rodrigo, del corazón. Literalmente, ay, me, detectaron una arritmia que llevaba meses ignorando porque tenía demasiadas cosas en la cabeza para prestarle atención a mi cuerpo. Me la detectaron en un chequeo rutinario que Claudia me obligó a hacerme y me la controlaron con medicamento. Pero el proceso del diagnóstico, los días de espera, las pruebas, los mientras tanto, los pasé sola porque Rodrigo, quien antes me llevaba al médico, ya no era parte de mi vida y yo todavía no había aprendido a dejar que Claudia llenara ese espacio que él había ocupado. La tercera, conocí a doña Carmen. Doña Carmen vivía en la colonia de al lado
y era clienta habitual del programa de la municipalidad por razones que no son mías de contar. Nos conocimos en la sala de espera de las oficinas, esperando cada una nuestra cita con la licenciada Fuentes, y empezamos a hablar porque ninguna de las dos teníamos nada mejor que hacer. Era una mujer de 73 años, con una dignidad tranquila que me recordó a Manuel. Me habló de lo que le había pasado, de lo que seguía pasando, de cómo había decidido no dejarse. Me dijo una frase que escribí en un papel cuando llegué a casa y que todavía tengo doblado en el cajón de mi buró en la rabia. Es energía, esperanza. El secreto es no dejarla quemarte a ti antes de que llegue a donde tiene que llegar. No sé si doña Carmen sabía lo filosófica que era. Creo que simplemente lo decía como quien dice las cosas que aprendió viviendo, sin más pretensión que esa. Pero a mí me cayó como el agua fría en la cara cuando llevas mucho tiempo dormida. Hay cosas que este proceso me enseñó que no caben bien en la historia si las meto en el orden en que pasaron. ¿Por qué no me las enseñó la historia? Me las fue enseñando el tiempo después. Y sé que ustedes que leen esto, especialmente los que han vivido algo parecido o los que tienen miedo de que algo así les pase, merecen escuchar esa parte también. No solo la parte del golpe, no solo la parte de la resolución, la parte de después, que es la más larga y la menos cinematográfica. La primera cosa que aprendí es sobre la venganza. Y voy a ser específica porque creo que la gente tiene una idea equivocada de lo que significa. Cuando pienso en lo que le pasó a Rodrigo, lo que el juicio le quitó, lo que él mismo construyó y luego derrumbó, hay una parte de mí que quería que eso se llamara venganza, que lo leyera como justicia poética, como karma, como el universo devolviendo lo que se había llevado. Pero no es exactamente eso o no es solo eso. Hay 3 tipos de venganza que yo vi operar en esta historia y ninguno de los 3 es lo que las películas te dicen que es. La primera es lo que yo llamaría la justicia fría, la que ejecuta la licenciada Fuentes, la que ejecuta el juez, la que opera a través de documentos y fechas y peritaje. No tiene emoción, no tiene satisfacción dramática, no te da el momento catártico que sientes que mereces, es lenta y burocrática y a veces insatisfactoria porque el resultado nunca es exactamente igual a lo que perdiste, pero es la única que realmente devuelve algo tangible. Yo pensé que cuando el juez resolviera a mi favor, iba a sentir algo grande. Sentí algo pequeño y tranquilo, que es mucho mejor de lo que suena. La segunda es el efecto dominó. A nadie lo planea, nadie lo ejecuta. Solo pasan cuando alguien tira la primera ficha, las demás caen por su propio peso. Rodrigo no perdió solo su dinero y sus bienes, perdió su historia. Perdió la narrativa de hombre responsable y confiable que había construido durante décadas, y esa pérdida tuvo consecuencias que ningún abogado ordenó y ningún juez dictó a su mujer que se fue, sus amigos del barrio que empezaron a mirarlo diferente, sus socios en ese local comercial que cuando supieron del embargo decidieron que preferían no tener complicaciones. El efecto dominó no es venganza que uno planea, es consecuencia que uno desencadena con sus propias acciones y que eventualmente regresa. La tercera es la más peligrosa y la más humana, y es la única de las 3 que yo no ejecuté, aunque la sentí. Es la venganza equivocada, la que va dirigida a las personas incorrectas. Porque en los peores momentos de todo ese proceso, en los momentos de más rabia y más humillación, yo también me enojé con Claudia. Con Claudia, que fue la que me salvó, me enojé con ella porque pensé, ¿por qué tardó tanto en decirme? ¿Por qué no me avisó antes? ¿Cuánto tiempo supo y no habló? No tenía base para esa rabia.
Claudia se enteró al mismo tiempo que yo, pero la rabia necesita algún lugar donde ir. Y a veces va a los lugares más cercanos, no a los que se lo merecen. En un momento durante el proceso, en una semana especialmente dura, le dije algo a Claudia que no debí decirle, algo sobre que si ella hubiera estado más pendiente, si hubiera estado más presente en mi vida, quizás yo no habría dependido tanto de Rodrigo, que era injusto. Lo sé ahora. Lo sabía en el momento en que lo dije. Claudia se quedó callada. No me respondió. Se fue a su casa y no me llamó por 4 días. Cuando volvió, me dijo algo que tampoco le dije a nadie hasta hoy a mamá. Yo entiendo que estás sufriendo, pero lo que me dijiste no fue justo, y si quieres que pueda seguir apoyándote, necesito que lo reconozca. Me costó, no voy a mentirles y decir que lo hice inmediatamente con gracia. Me costó 2 días más y una noche de no dormir, pero lo reconocí, y esa pequeña acción, ese reconocimiento, fue en cierto modo más importante para mi recuperación que todo el proceso legal, porque significaba que yo no iba a convertirme en el tipo de persona que destruye a los que le quedan mientras busca a los que ya se fueron. La venganza equivocada es la más fácil de ejecutar. Es la que más lamentarás. Sobre Rodrigo, lo vi una vez después del juicio. Fue accidental en la farmacia unos 6 meses después de la resolución. Estaba en la fila detrás de mi Lowvai-Liger. Lo supe porque escuché su voz hablando con el farmacéutico. Me volteé. Nos miramos. Él estaba más delgado. Traía ropa que yo nunca le había visto. Más sencilla. Parecía menor. Sin esa cosa de hombre, seguro que siempre había sido su escudo. No dije nada. No hice nada. Tomé mis medicamentos, pagué y salí. Eso también es una forma de respuesta. No siempre necesitas palabras. Ahora quiero hablarles de la casa nueva, la que compré con el dinero de la restitución. Es más pequeña de lo que me imaginé que sería mi casa en la vejez. 2 cuartos, patio, cocina luminosa. El vecindario es tranquilo y tiene un mercado a 3 cuadras. Claudia me ayudó a elegirla y Ernesto vino desde el norte para el día que me mudé. Trajo a su mujer, que resulta ser una mujer completamente decente y amable, con quien me llevo bien y que nunca tuvo culpa de que Rodrigo no la quisiera. Pasamos el día acomodando cosas y en la noche pedimos pizzas y Ernesto puso música y por primera vez en años reí. De verdad, de esa risa que sale de los pulmones, no de la cortesía. Planté algo nuevo en el patio. No bugambilia, un limón. No sé por qué el limón. Quizás porque produce algo útil, quizás porque tarda en dar fruto, y yo quería tener algo por lo que esperar. El testamento que actualicé deja la casa, en partes iguales, a Claudia y Ernesto, sin condiciones, sin cargas, sin historias que justifiquen por qué, solo porque son ellos. Rodrigo no aparece en el no hice ningún anuncio de esto, no se lo dije a nadie, no necesitaba el drama de la declaración pública, era suficiente con hacerlo. Eso es lo que quiero que entiendan sobre el silencio. No siempre es pasividad. A veces el silencio es la acción más poderosa disponible. Rodrigo seguirá esperando, quizás el resto de su vida, saber si está o no en mi testamento. Yo ya lo sé, esa simetría, esa información que solo yo tengo, es la única forma de control que me queda sobre una situación que casi me destruye. Y me basta. ¿Me arrepiento de algo? Me lo preguntan así directamente
Y la respuesta honesta es complicada. Me arrepiento de haber construido a Rodrigo como lo construí, de haber alimentado su ego durante décadas con mi preferencia, mis elogios, mi confianza ciega. Un hijo al que nadie le pone límites, porque siempre fue tan responsable, aprende que no tiene límites. Eso no es culpa mía del todo, pero es algo en lo que participé. Me arrepiento de no haber visto a Claudia antes, de haberla tenido tan cerca durante tantos años y haberla tratado como algo secundario. Ella me salvó con sus piernas calladas, yendo a buscar a la licenciada Fuentes mientras yo me hundía, con sus 4 días de silencio cuando yo le dije algo injusto, con su presencia constante e invisible que yo tardé demasiado en aprender a ver. No me arrepiento de haber peleado. Hay gente que me dijo en distintos momentos del proceso que no valía la pena el desgaste, que era mi hijo, que a ver si al final ganaba algo. Entiendo esa lógica. Hay situaciones en que esa lógica es válida. En la mía no lo era, porque lo que estaba en juego no era solo el dinero o la casa. Era la posibilidad de vivir los años que me quedan en un espacio que fuera mío, sin deberle nada a nadie, sin estar a merced de nadie. Eso no tiene precio en abstracto, pero tiene precio muy concreto cuando no lo tienes. No me arrepiento de haber sacado a Rodrigo del testamento en silencio. A algunas personas les parece cruel. A mí me parece que es el único lenguaje que queda cuando las palabras han sido usadas para mentir, han quitarles el poder que tenían. La última cosa que quiero decirles es sobre la rabia. Sigo teniéndola, no tan grande como antes, no tan fría y tan dura, pero sigue ahí, como brasas que no se apagan del todo. A veces, cuando me siento en mi patio nuevo y miro el limonero que planté, pienso en los azulejos blancos que Manuel puso ese verano y que ahora son de otra persona, en la bugambilia que nadie va a regar con el mismo cuidado, y siento algo que no es tristeza, exactamente, sino una mezcla de tristeza y rabia, y algo que casi podría llamar nostalgia por la vida que creí que tenía. Pero entonces me acuerdo de lo que me dijo doña Carmen Ann, que la rabia es energía, que el secreto es no dejarla quemarte antes de que llegue a donde tiene que llegar. La mía llegó donde tenía que llegar. Llegó a los juzgados, llegó a los documentos, llegó a la casa nueva con la cocina luminosa y el limón en el patio. Llegó a este texto que estoy escribiendo para que alguien que esté donde yo estaba hace 4 años sepa que hay un camino, aunque no se vea. No les digo que firmen sin leer, no les digo que confíen en nadie sin condiciones. Les digo algo más simple y más difícil, aunque a veces las personas a quienes más has querido son las que más pueden hacerte daño, y que reconocer eso no es amargura. Y que de la lucidez, si tienes la energía y el apoyo suficiente, puede salir algo que se parece mucho a la dignidad. Soy Esperanza, tengo 68 años. Vivo en una casa que es completamente mía. Y por primera vez en mucho tiempo, el nombre que me pusieron me queda bien. Quiero hablarles de la audiencia final porque sé qué es lo que están esperando, pero también quiero ser honesta. La audiencia final no fue el momento más importante. El momento más importante vino después y fue tan silencioso que casi no lo noté cuando ocurrió. Pero sí, la audiencia. Voy a contarles la audiencia. Para ese entonces ya habían pasado 14 meses desde que Claudia me había puesto los papeles sobre la mesa de la cocina. 14 meses en los que yo había dejado de dormir bien.
Había aprendido el vocabulario legal a la fuerza. Había ido a la municipalidad más veces de las que puedo contar. Había visto a la licenciada Fuentes en sus buenos días y en sus días de cansancio había aprendido a distinguir cuando las noticias eran realmente buenas y cuando eran solo no tan malas. 14 meses en los que Rodrigo me había llamado 4 veces para intentar arreglar las cosas fuera del juzgado 2 veces con amenazas veladas sobre lo que pasaría si yo seguía haciendo esto, una vez con llanto que me revolvió las entrañas, aunque me negué a ceder, y una vez con una propuesta de acuerdo que la licenciada leyó y desestimó porque era, en sus palabras exactas, una oferta de mal gusto. El día de la audiencia definitiva me levanté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, la audiencia era a las 10. Me levanté porque no pude seguir en la cama. Me hice café, me senté en la cocina, miré los azulejos blancos de Manuel y me quedé ahí sin pensar en nada en particular, en solo mirando, como despidiéndome, quizás, de la versión de mí que había vivido en esa casa, creyendo que sus hijos eran lo que ella pensaba que eran. Claudia me recogió a las 8:30. Ernesto había venido desde el norte el día anterior y esperaba en el juzgado. Los vi llegar juntos desde el taxi, parados en la puerta del edificio, y fue la primera vez en mucho tiempo que ver a 2 de mis hijos juntos no me produjo ese nudo de comparaciones que solía producirme. Solo me produjo alivio, el alivio simple de no estar sola. Rodrigo llegó con su abogado de traje gris y con una expresión que había cambiado mucho en 14 meses. La seguridad de hombre que arregla todo ya no estaba. En su lugar había algo más duro, más cerrado, como quien ha estado preparándose para recibir un golpe y ha decidido que al menos no va a parecer que le duele. No voy a reproducir los argumentos legales porque no los entendí todos y porque los que entendí no los recuerdo en el orden correcto. Lo que sí recuerdo es la atmósfera de esa sala, el ruido del ventilador en el techo, el olor a papel viejo, la voz del juez, que era más joven de lo que yo esperaba, la licenciada Fuentes hablando con esa calma de quien ha preparado cada palabra durante meses. El punto central que la licenciada presentó fue el que llevaba meses construyendo. Anne, que el poder notarial había sido obtenido mediante engaño, no necesariamente porque Rodrigo hubiera mentido descaradamente sobre el contenido del documento, sino porque había ocultado información esencial sobre sus alcances reales. Había apresurado el proceso deliberadamente para impedir que yo consultara con alguien más, y había actuado bajo ese poder en forma que excedía cualquier interpretación razonable de ayudar a su madre en caso de emergencia, que era el propósito que me había presentado. La diferencia entre lo que me dijo que estaba firmando y lo que realmente firmé era suficiente para establecer vicio del consentimiento. El abogado de Rodrigo intentó 3 argumentos. El primero, aunque yo había firmado voluntariamente y con plena comprensión, desmentido por el perito y por el tiempo registrado de la sesión en la notaría. 11 minutos para un documento de 14 cláusulas. El segundo, en que la venta había beneficiado mis intereses y que el dinero estaba siendo administrado para mi provecho, desmentido por los registros bancarios que mostraban las deudas pagadas. El tercero, aunque yo tenía un deterioro cognitivo que hacía poco confiable mi testimonio, ese fue el que más me costó escuchar sin moverme de mi silla. La licenciada lo anticipó. Tenía un perito médico que me había examinado 2 meses antes y cuyo informe era claro, capacidad cognitiva plena para mi edad, sin indicadores de deterioro. La estrategia de Rodrigo de decirle a la familia que yo estaba senil no sobrevivió el escrutinio médico. No.
El juez escuchó todo, hizo preguntas, pidió documentos adicionales, fijó una fecha para su resolución. Esa fecha llegó 3 semanas después. No fui al juzgado ese día. La licenciada me llamó por teléfono. Recuerdo que estaba en el patio regando la bugambilia cuando sonó el teléfono. La voz de la licenciada era la de alguien que está eligiendo sus palabras con cuidado. Pero debajo de esa elección había algo que se parecía al alivio. El juez resolvió que el poder notarial había sido obtenido mediante engaño y que, por lo tanto, era nulo en su aplicación para la venta de la propiedad. La venta, sin embargo, presentaba un problema: el comprador era un tercero de buena fe, lo que significaba que legalmente no se le podía quitar la propiedad, pero sí se podía obligar a Rodrigo a responder por el valor de lo que había vendido sin mi consentimiento legítimo, con sus bienes, con lo que él tuviera, lo que Rodrigo tenía. Resultó ser, tampoco era mucho. El negocio que había descrito no existía. Tenía un coche, una cuenta con saldo modesto y una participación en un local comercial que compartía con un cuñado. Todo eso fue embargado. La liquidación de esos bienes no cubría el valor total de la casa, pero cubría una parte significativa, suficiente para que la licenciada me dijera, con esa voz cuidadosa: no es todo lo que perdió, señora Esperanza, pero es bastante más de lo que muchas personas en su situación recuperan. Me senté en el patio con la manguera todavía en la mano y la bugambilia siguió recibiendo su agua aunque yo ya no estaba prestando atención. Lo que Rodrigo perdió en sus bienes embargados, su reputación en el barrio, que se enteró del juicio, su matrimonio, que su mujer no aguantó la presión y se fue con los hijos a casa de su propia madre antes de que terminara el proceso, y su certeza de ser el hijo favorito. Esa última pérdida no aparece en ningún documento legal, pero es la que más pesa en el inventario de consecuencias. Lo que yo recuperé en dinero, no todo entero dinero. Y aquí viene lo que quiero que entiendan. Ese dinero no era la historia. El dinero era el instrumento. La historia era lo que yo decidí hacer con él. Rodrigo, en su lógica de hombre que cree que todo se arregla con palabras y buenas intenciones, cuando ya es demasiado tarde, me llamó una vez después de la resolución, no para pedir perdón, no exactamente, para decirme que esperaba que pudiéramos encontrar la manera de seguir siendo familia, que lo que había pasado había sido un error de juicio, que él nunca había querido hacerme daño. Escuché todo lo que dijo. Cuando terminó, le respondí a Rodrigo: ya no tengo nada que decirte, y colgué. No, con rabia, con esa cosa rara que es la paz cuando llega después de mucho tiempo de no tenerla incómoda, un poco extraña, como ropa que ha estado doblada mucho tiempo y todavía guarda la forma del cajón. Lo que no le dije, lo que no le he dicho a nadie hasta este momento, es lo que hice a continuación. Con el dinero de la restitución compré una casa, no la misma, una más pequeña, en una colonia diferente, sin azulejos blancos ni bugambilia, de 40 años, 2 cuartos, un patio pequeño donde ya planté algo nuevo, una cocina luminosa, una casa que es completamente mía, registrada a mi nombre, sin poderes notariales firmados, a favor de nadie, sin nadie que pueda venir a decirme que lo hizo para protegerme. Fui a un abogado diferente, uno que Claudia me recomendó, y actualicé mi testamento. Rodrigo no está en el